En las profundidades de los densos bosques que rodeaban la aldea de Eldoria, donde el viento susurraba secretos entre los pinos centenarios, vivía Elara, una joven de 23 años marcada por el rechazo. Eldoria no era un lugar común, era un enclave remoto en las montañas de los Cárpatos, en Rumania, donde las tradiciones ancestrales se entretejían con la dureza de la vida rural. La niebla matutina se adhería a la tierra como un velo gris, y el frío del otoño penetraba hasta los huesos, recordando a todos que la supervivencia era un lujo precario. Elara había nacido en el clan de los Lobos Grises, una comunidad cerrada que se regía por antiguas jerarquías inspiradas en la naturaleza salvaje. Ella era una omega, la más baja en la escala social, un estatus que le habían impuesto desde niña por su frágil complexión y su espíritu demasiado suave para las rigurosas normas del grupo. Su madre, una curandera del clan, había muerto joven, dejando a Elara sola contra las murmuraciones y el desprecio. «Eres débil, Elara. No sirves para cazar ni para liderar», le decían los alfas, los fuertes y dominantes que dictaban las reglas. Su padre, un guerrero caído en una emboscada de osos años atrás, no había estado allí para defenderla. Aquel día, el sol luchaba por asomarse entre las nubes plomizas, tiñendo el cielo de un azul apagado. Elara caminaba por el sendero empedrado que llevaba al corazón del bosque, con una cesta de mimbre colgada del brazo. Llevaba pan recién horneado, hierbas silvestres y un poco de queso, provisiones que había conseguido mendigando en la aldea cercana. El clan la había expulsado formalmente la noche anterior, en una ceremonia brutal bajo la luna llena. «No perteneces aquí. Vete antes de que traigas más desgracia», había rugido el alfa principal, un hombre corpulento llamado Draven, con ojos que brillaban como brasas. Elara no había llorado frente a ellos. En cambio, había inclinado la cabeza y se había marchado, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y terror. Ahora, sola por primera vez en su vida, sentía el peso de la incertidumbre como una losa sobre el pecho. El bosque era un laberinto de raíces retorcidas y troncos cubiertos de musgo, donde los cuervos graznaban advertencias invisibles. El aire olía a tierra húmeda y hojas caídas, y el crujido de las ramas bajo sus botas de cuero gastado era el único sonido que rompía el silencio. Elara se detuvo junto a un arroyo cristalino, donde el agua corría con un murmullo suave, y se sentó sobre una roca plana. Sacó un trozo de pan de su cesta y lo partió con manos temblorosas. El aroma cálido del trigo le recordó las mañanas en la cabaña de su madre, cuando el mundo parecía menos cruel. Mientras masticaba lentamente, sus ojos se posaron en una figura oscura al borde del claro. Al principio pensó que era un ciervo herido, pero al entrecerrar los párpados, vio que era un lobo. Grande, de pelaje gris plateado salpicado de barro y sangre, yacía jadeante contra un roble antiguo. Sus ojos amarillos, nublados por el dolor, se clavaron en ella con una intensidad que la hizo estremecer. No era un animal común. Su tamaño y la nobleza de su postura, incluso en la debilidad, sugerían algo más, algo que Elara no podía nombrar, pero que sentía en lo profundo de su ser. El lobo gimió bajito, un sonido que resonó en el pecho de Elara como un eco de su propia soledad. Sin pensarlo dos veces, ella se levantó y se acercó con cautela, extendiendo la mano con el resto del pan. «Pobrecito, ¿estás herido? No te haré daño», murmuró en voz baja, su acento rumano tiñendo las palabras con calidez. El lobo no se movió, pero su mirada no se apartó de ella. Elara se arrodilló a unos metros, rompiendo el pan en pedazos pequeños y lanzándolos con gentileza hacia él. El animal olfateó el aire y, con esfuerzo, arrastró su cuerpo herido para alcanzar el primer trozo. Devoró el pan con hambre voraz, lamiendo las migajas de la tierra. Elara observó cómo la sangre manaba de una herida profunda en su flanco, probablemente causada por una trampa de cazadores o una pelea con rivales. El bosque estaba lleno de peligros, bandas de leñadores que no distinguían entre presas y depredadores, y lobos salvajes que merodeaban en manadas hostiles. «Si no te ayudo, morirás aquí», dijo ella, más para sí misma que para el animal.
Sacó un paño limpio de su cesta y, empapándolo en el arroyo, se acercó un poco más. El lobo gruñó débilmente, pero no la atacó. En cambio, pareció resignarse bajando la cabeza. Con manos temblorosas, el ara presionó el paño contra la herida, limpiando la sangre coagulada. El lobo tembló bajo su toque, pero sus ojos se suavizaron, como si reconociera la bondad en ella. «Shh, tranquilo. Mi madre me enseñó a curar. Esto te ayudará», susurró mientras aplicaba una pasta de hierbas que había preparado esa mañana, con suelda y milenrama, remedios ancestrales de las montañas. El animal jadeó, pero no se resistió. El ara trabajó en silencio, el sudor perlando su frente a pesar del frío, sintiendo una conexión extraña, como si el lobo entendiera su dolor compartido. Ambos rechazados, ambos heridos por el mundo. Cuando terminó, el lobo se lamió la herida, incorporándose ligeramente. El ara retrocedió ofreciéndole el resto del pan. «Come, amigo. Mañana buscaré más ayuda en la aldea. No te dejaré solo». El animal devoró el pan con gratitud, y por un momento el bosque pareció menos hostil. El ara se sentó de nuevo, abrazando sus rodillas, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo las copas de los árboles de oro y rojo. No sabía que aquel lobo no era un simple depredador herido. Bajo esa piel gris yacía el rey Lican, el legendario líder de los clanes ocultos, disfrazado en su forma animal para escapar de traidores que lo habían emboscado. Él, que había visto innumerables batallas y reinado con puño de hierro, ahora dependía de la misericordia de una omega rechazada. La noche cayó como un manto negro, salpicado de estrellas frías. El ara se acurrucó junto a una fogata improvisada, el crepitar de las llamas ahuyentando la oscuridad. El lobo se acercó despacio, tumbándose a su lado sin tocarla, ofreciendo su calor como pago silencioso. En ese instante de paz frágil, el ara sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. Pero el destino, caprichoso como el viento de los Cárpatos, tejía hilos invisibles que pronto los unirían en un tapiz de revelaciones y peligros. Mañana traería respuestas, o quizás más tormentas, pero por ahora el bosque guardaba su secreto. La niebla del amanecer se enredaba entre los troncos como dedos helados, y el bosque de los Cárpatos despertaba con un coro de pájaros invisibles. El ara abrió los ojos lentamente, el cuerpo entumecido por el frío de la noche. La fogata se había reducido a cenizas humeantes, y el aire llevaba el aroma acre de la madera quemada, mezclado con el olor terroso del lobo que yacía a su lado. Su pelaje gris plateado subía y bajaba con respiraciones más firmes que la víspera, y la herida en su flanco parecía menos enconada, gracias a las hierbas que ella había aplicado. El ara extendió la mano con cautela, rozando apenas el borde de su oreja. El animal no se movió, pero un leve ronroneo vibró en su garganta, como un reconocimiento silencioso. Se incorporó, frotándose los brazos para espantar el escalofrío. El sol apenas filtraba rayos pálidos a través del dosel de hojas, tiñendo el claro de un dorado difuso. Su estómago rugía, recordándole que el pan compartido había sido su última comida sustanciosa. «Tengo que encontrar algo para comer, y para ti también», murmuró, más para sí misma que para el lobo. Recogió su cesta vacía y se adentró en el bosque, siguiendo un sendero angosto que conocía de sus días en el clan. Las raíces serpenteaban como venas expuestas, y el suelo mullido de hojarasca amortiguaba sus pasos. El viento del este traía un olor a humo distante, señal de las chimeneas de la aldea de Eldoria, pero el ara sabía que no podía volver allí. No todavía. Los aldeanos supersticiosos y temerosos de los lobos grises la verían como una paria, una omega sin protección. Después de media hora de búsqueda, encontró un grupo de bayas silvestres, rojas y maduras, colgando de arbustos espinosos. Las recolectó con cuidado, ignorando los arañazos en sus dedos, y cerca del arroyo divisó unas setas comestibles que su madre le había enseñado a identificar. Gordas y blancas, con sombreros como platos. «Esto servirá para un caldo», pensó,
mientras llenaba un pequeño odre de agua. Pero al agacharse, un crujido lejano la hizo congelarse. Voces, hombres gritando órdenes, el chasquido de ramas partiéndose. Cazadores. El ara se ocultó tras un tronco caído, el corazón latiéndole con fuerza. En Rumania, las montañas eran territorio disputado. Los leñadores y cazadores de Brasov bajaban a veces para atrapar pieles valiosas, sin importar si eran lobos o presas inocentes. Si encontraban al animal herido, lo despellejarían sin piedad. Se mordió el labio debatiendo. Huir sola sería lo sensato, pero algo en los ojos amarillos del lobo la ataba allí. «No puedo abandonarte», susurró, y retrocedió sigilosamente hacia el claro. El lobo levantó la cabeza al verla llegar, olfateando el aire con curiosidad. El ara se arrodilló junto a él y sacó las bayas. «Prueba esto. No es carne, pero te dará fuerzas». El animal se incorporó con esfuerzo, lamiendo las bayas de su palma. Su lengua áspera era cálida, y por un instante, el ara sintió una oleada de calidez en el pecho, un lazo frágil que mitigaba su soledad. Mientras él comía, ella preparó un fuego nuevo con ramas secas, usando una piedra de sílex que llevaba en su bolsillo. El humo se elevó en espirales y pronto el caldo de setas burbujeaba en una lata improvisada sobre las llamas. Las voces de los cazadores se acercaron, ahora acompañadas del ladrido de perros. El ara palideció. «Tenemos que movernos», dijo, tocando el lomo del lobo. Él gruñó, pero se puso en pie tambaleante, la herida tirando de su paso. Juntos se internaron más en el bosque, el lobo cojeando a su lado como un compañero herido. El terreno se volvía más escarpado, con rocas musgosas que resbalaban bajo las botas de el ara. El sudor le corría por la espalda y el miedo le nublaba la vista. ¿Por qué arriesgaba todo por un animal desconocido? En el clan la habían llamado débil por su compasión, pero ahora esa misma debilidad la impulsaba. Recordó las palabras de su madre. La fuerza no está en las garras, el ara, sino en el corazón que cura. Llegaron a una cueva oculta tras una cascada pequeña, donde el agua caía en un velo plateado. El ara ayudó al lobo a entrar, guiándolo con palabras suaves. «Aquí estaremos a salvo. Los perros no olerán más allá del agua». Dentro, la cueva era fresca y oscura, con ecos de gotas cayendo en charcos profundos. Encendió una tea con el fuego que había traído, y la luz danzó sobre las paredes de piedra, revelando dibujos antiguos grabados. Lobos aullando a la luna, figuras humanas en rituales, leyendas de los ancestros dacios, que hablaban de guardianes del bosque. El ara se sentó, exhausta, y ofreció al lobo el caldo en un cuenco de corteza. Él lo lamió con avidez, sus ojos fijos en ella, con una inteligencia que la inquietaba. No era solo un lobo, había algo humano en su mirada, un dolor compartido que trascendía lo animal. Mientras el día avanzaba, el lobo se acurrucó cerca, su calor disipando el frío de la cueva. El ara habló en voz baja, desahogando su alma. «Me echaron porque no encajo. Soy demasiado blanda para sus reglas, demasiado soñadora para su mundo de colmillos y sangre, pero tú me miras como si entendieras». Lágrimas rodaron por sus mejillas y el lobo levantó la cabeza, rozando su mano con el hocico. En ese toque, el ara sintió una chispa de esperanza, un hilo que la unía a algo mayor. Afuera, la lluvia comenzó a caer, un tamborileo constante que ahogaba los sonidos del mundo exterior. Los cazadores pasarían de largo, pero el ara sabía que el bosque guardaba más secretos. En la aldea corrían rumores de un rey perdido entre los clanes, un líder traicionado que vagaba disfrazado para sobrevivir. Ella lo descartó como cuento de viejas, pero en el fondo, una intuición la inquietaba. La tarde se fundió en crepúsculo, y el lobo pareció fortalecerse, lamiendo su propia herida con menos dolor. El ara lo vendó de nuevo con tiras de su propia falda, ignorando el frío que ahora mordía su piel. «Mañana iremos a la aldea por medicinas de verdad. Un curandero allí me debe un favor». Pero al anochecer, un aullido lejano rompió la paz, no de perros, sino de lobos salvajes, atraídos por la sangre. El animal a su lado se tensó,
sus orejas erguidas, un gruñido bajo retumbando en su pecho. El ara se abrazó a él, el miedo apretándole el estómago. La noche prometía pruebas, y en la oscuridad de la cueva, su vínculo se forjaba en el yunque del peligro inminente. La lluvia azotaba la entrada de la cueva como un látigo implacable, convirtiendo el velo de la cascada en un torrente furioso que rugía contra las rocas. Dentro, la oscuridad se espesaba, rota solo por el parpadeo de la tea que el ara había improvisado con ramas resinosas. El aire era húmedo y cargado de olor a tierra mojada, y el eco de las gotas rebotaba en las paredes como un pulso ansioso. El ara se apretaba contra el lobo, su cuerpo temblando no solo por el frío que se colaba a través de su falda rasgada, sino por el aullido que aún resonaba en sus oídos. No era un sonido común, era un coro salvaje, hambriento, que hablaba de manadas rivales merodeando el bosque en busca de territorio y presas débiles. El lobo a su lado se irguió, sus músculos tensos bajo el pelaje empapado. Un gruñido bajo brotó de su garganta, vibrando contra el hombro de el ara como una advertencia. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra, fijos en la entrada, y por un instante ella juró ver en ellos no solo instinto animal, sino una astucia calculadora, como la de un hombre acorralado en una taberna de Brasov durante una riña. «Quédate quieta», susurró ella, aunque sabía que no la entendía. Su mano se hundió en el pelaje áspero de su cuello, buscando consuelo en su calor. El animal no se apartó, en cambio, se posicionó entre ella y la oscuridad, como un guardián improvisado. Los aullidos se multiplicaron, cercanos ahora, acompañados del crujido de ramas partiéndose bajo patas pesadas. El ara contuvo la respiración, el corazón martilleándole el pecho como un tambor de guerra dacio. Recordó las historias que su madre le contaba junto al fuego. Las manadas de lobos en los Cárpatos no eran meros animales. Eran sombras de los antiguos espíritus del bosque, atraídas por la sangre y la debilidad. Pero ella no era débil, no esta vez. «Si vienen, lucharemos», murmuró, más para infundirse valor que por convicción. Sacó un cuchillo pequeño de su bota, un regalo de su padre, herrado en la forja de la aldea con hierro de las minas cercanas. La hoja era tosca, pero afilada por el uso, y en sus manos temblorosas se sentía como una extensión de su voluntad. El primer lobo irrumpió en la cueva como una flecha gris, el agua chorreando de su hocico. Era más pequeño que su compañero, pero feroz, con ojos rojos de hambre y colmillos expuestos en un rugido que heló la sangre de el ara. El lobo herido saltó hacia adelante con una agilidad sorprendente, pese a su lesión. Se enzarzaron en una vorágine de garras y dientes, el eco de sus cuerpos chocando contra las paredes como truenos. El ara retrocedió, el cuchillo en alto, pero el miedo la paralizaba. El intruso mordió el flanco ya herido de su protector, arrancando un gemido de dolor que la impulsó a la acción. «¡Fuera!», gritó, lanzándose hacia ellos y blandiendo el cuchillo. La hoja rozó el aire, cortando superficialmente la oreja del atacante, que aulló y retrocedió, sangre salpicando el suelo. Afuera más sombras se movían, siluetas borrosas tras el agua. 2 lobos más se asomaron, atraídos por el olor metálico de la sangre fresca. El lobo de el ara, jadeante y cojeando, se plantó de nuevo en guardia, su pelaje erizado como púas. Pero la herida se abría de nuevo, manando sangre que goteaba en charcos oscuros. El ara sintió una oleada de pánico. Si caía, ella sería la siguiente. «No te rindas», le suplicó, arrodillándose a su lado y presionando su mano contra la herida para taponarla. El calor de la sangre le empapó los dedos, y en ese momento de intimidad forzada, el animal giró la cabeza y lamió su muñeca, un gesto que la conmovió hasta las lágrimas. Era como si compartieran un secreto, un lazo forjado en la adversidad que trascendía palabras. Los lobos rivales avanzaron, pero el gruñido del herido se intensificó. Un sonido profundo y autoritario que reverberó en la cueva como un mandato ancestral. Sorprendentemente, los intrusos vacilaron, olfateando el aire con confusión. Uno retrocedió, gimiendo, mientras el otro se unía a él,
desapareciendo en la lluvia como fantasmas disipados. El ara parpadeó, atónita. ¿Por qué se iban? El lobo a su lado se derrumbó entonces, exhausto, su respiración entrecortada. Ella lo arrastró más adentro de la cueva, lejos de la entrada, y usó musgo húmedo del suelo para limpiar la nueva herida. «Eres más fuerte de lo que pareces», le dijo, mientras aplicaba las últimas hierbas de su reserva. El aroma amargo de la consuelda llenó el aire, mezclándose con el de la tormenta. La lluvia amainó gradualmente, dejando un silencio pesado roto, solo por el goteo constante. El ara se acurrucó junto a él, el cuchillo aún en la mano, vigilante. El frío de la noche se colaba, pero el cuerpo del lobo irradiaba un calor que la envolvía como una manta. En la quietud, su mente divagó hacia la aldea. Mañana, al alba, iría a buscar al viejo curandero, Ión, un ermitaño que vivía en las afueras de Eldoria. Él había sido amigo de su madre y le debía lealtad. Quizás le diera ungüentos y vendajes sin preguntas. Pero el riesgo era grande. Si los del clan la veían, Draven no dudaría en arrastrarla de vuelta para humillarla más. «No puedo seguir huyendo para siempre», susurró al lobo, que parecía escucharla con atención. Sus ojos, ahora más claros, la miraban con una profundidad que la inquietaba, como si ocultaran historias de batallas y traiciones. Horas después, cuando la luna se filtró a través de grietas en el techo de la cueva, el lobo se movió. Con un esfuerzo visible, se incorporó y rozó el hombro de el ara con el hocico, urgiéndola a levantarse. Ella lo siguió, saliendo a un claro empapado donde la lluvia había cesado, dejando el bosque reluciente bajo la luz plateada. El aire era fresco, cargado de ozono y pino, y en la distancia las luces tenues de Eldoria parpadeaban como ojos vigilantes. «Vamos, te guiaré», dijo ella, aunque era él quien parecía liderar, cojeando con determinación hacia un sendero oculto. Juntos, avanzaron bajo las estrellas, el vínculo entre ellos fortaleciéndose con cada paso. El ara no sabía que cada movimiento la acercaba a un mundo oculto, donde un rey exiliado observaba su bondad con gratitud profunda, planeando el momento de revelar su verdadera forma. Pero por ahora, en la vastedad de los Cárpatos, eran solo dos almas perdidas unidas contra la noche. Al amanecer el sol tiñó las nubes de rosa y el ara divisó las primeras cabañas de la aldea. El lobo se detuvo, olfateando el viento con recelo, y ella lo ocultó en un matorral denso. «Quédate aquí, volveré pronto», prometió, besando su frente húmeda. Con el corazón en un puño, se adentró en Eldoria, el peso de los secretos oprimiéndole el pecho. La aldea bullía con el ajetreo matutino, mujeres amasando pan en hornos de adobe, hombres afilando hachas para el corte de leña. Pero bajo la superficie, el ara sentía las miradas, los susurros. El bosque había hablado esa noche, y pronto su historia se entretejería con la de un rey que necesitaba más que curas. Necesitaba una aliada en su lucha por el trono perdido. El sol del amanecer se filtraba entre las cabañas de madera de Eldoria, proyectando sombras alargadas sobre el camino empedrado que serpenteaba como una vena entre las casas. El aire matutino era fresco, cargado del humo de las chimeneas donde las mujeres avivaban los fuegos para preparar el desayuno, pan de centeno y leche agria de cabras. El ara avanzaba con pasos medidos, la falda rasgada ocultada bajo un chal prestado que había encontrado en el bosque, pero el barro en sus botas la delataba. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, escudriñaban los rostros familiares. El herrero con su delantal chamuscado, martilleando un yunque. La anciana Marta, tejiendo cestas junto a su puerta. Todos la miraban de reojo, susurrando en rumano con acentos gruesos de las montañas. «¿Qué hace aquí la Omega? La echaron anoche», murmuró una mujer al pasar, su voz como un siseo que el ara fingió no oír. El rechazo del clan había corrido como el viento entre los aldeanos, que temían la ira de Draven y sus hombres. Ella mantuvo la cabeza alta, aunque el estómago se le retorcía de ansiedad. Cada paso la acercaba a la cabaña de Ion, en las afueras, un tugurio inclinado contra un roble centenario, rodeado de hierbas secas colgadas como guirnaldas.
Ion era un relicto de las antiguas costumbres dacias, con manos nudosas que olían a bálsamo y ojos que veían más allá de las mentiras. Su madre lo había salvado de una fiebre años atrás, y ese favor era su única esperanza. Al llegar, el sol ya calentaba las tejas de paja, y un gallo cacareaba en el corral. El ara golpeó la puerta de roble astillado, el corazón latiéndole con fuerza. «Ion, soy yo, el ara. Abre, por favor». La puerta crujió, revelando al viejo con su barba blanca desgreñada y una túnica raída. Sus ojos se entrecerraron, reconociéndola al instante. «¿Qué te trae de vuelta, niña? El clan te marcó como paria. Si Draven te ve». Ella entró deprisa, cerrando la puerta tras de sí. El interior era un caos ordenado. Frascos de vidrio con tinturas ámbar, raíces retorcidas en cestas y el aroma penetrante de salvia quemada. «No vengo por mí. Hay un lobo herido en el bosque cerca de la cascada. Lo encontré ayer y lo salvé de cazadores y de una manada rival. Necesito ungüentos, vendajes, algo para su flanco abierto». Ion se rascó la barba, sentándose en un taburete cojo. «Un lobo, dices. En estos tiempos, con los cazadores de Brasov bajando por pieles, es una locura. ¿Por qué arriesgas tu cuello por un animal? El bosque no perdona a los débiles». El ara se arrodilló junto a él, las manos temblorosas. «Porque me entiende. Es como yo, rechazado, solo. Mi madre me enseñó que curar no es debilidad, es lo que nos hace humanos». El viejo la miró largo rato, recordando a la curandera que había sido su amiga. Suspiró, levantándose con un gemido de articulaciones. «Por ella te ayudo, pero sé discreta. Toma esto. Bálsamo de miel y consuelda para la herida y tiras de lino limpio, y un poco de opio diluido para el dolor, si es tan grande como dices». Mientras Ion preparaba el paquete, un ruido afuera los alertó. Pasos pesados en el barro. El ara se asomó por la ventana empañada y vio a 3 hombres del clan, con capas de piel y hachas al hombro. Draven iba al frente, su figura imponente recortada contra el sol, los ojos escudriñando como un depredador. «El ara, sé que estás aquí. Sal, o arrasaremos este tugurio». El pánico la invadió, pero Ion la empujó hacia una trampilla en el suelo. «Ve por el sótano, niña. Sal por la parte trasera, yo los entretendré». Ella dudó, pero el viejo ya abría la puerta, fingiendo sorpresa. «Draven, qué honor. Solo estoy preparando medicinas para la aldea». El ara descendió a la oscuridad húmeda del sótano, el paquete atado a la cintura. El aire olía a tierra y raíces podridas, y gateó por un túnel angosto que Ion usaba para evadir redadas antiguas. El corazón le latía desbocado. Si la atrapaban, Draven la arrastraría de vuelta al clan para un castigo peor que el exilio. Quizás un matrimonio forzado o el destierro definitivo a las minas. Arriba oyó la voz ronca de Draven. «La Omega huyó al bosque. Si la proteges, Ion, te consideraremos traidor. Los lobos grises no olvidan». El viejo replicó con calma. «No sé de qué hablas. Solo curo a quien lo necesita, como siempre». Los pasos se alejaron, pero el ara no esperó. Emergió en un claro boscoso, jadeante, con ramas arañándole la piel. Corrió de vuelta al matorral donde había dejado al lobo, el sol ahora alto y cálido sobre su espalda. El bosque susurraba con el viento, hojas danzando como confeti. Al llegar, el animal levantó la cabeza, sus ojos amarillos brillando con alivio. Estaba más débil, la herida supurando de nuevo por el esfuerzo de la noche. El ara se arrodilló, abriendo el paquete con manos ansiosas. «Lo conseguí, amigo. Ion me ayudó, como mi madre lo habría hecho». Limpió la herida con agua del arroyo cercano, aplicando el bálsamo que olía a dulce y tierra. El lobo gimió bajito, pero lamió su mano en gratitud, su lengua cálida calmando el ardor en sus arañazos. «Draven casi me atrapa. Me ven como una amenaza, pero no lo soy. Solo quiero sobrevivir, como tú». Mientras trabajaba, el ara sintió el peso de la aldea a sus espaldas. El Doria, con sus tradiciones asfixiantes y jerarquías,
que aplastaban a los débiles. Pero en ese claro, con el lobo a su lado, una determinación nueva brotaba en ella. No era solo compasión, era fuerza, la que su madre le había prometido. Vendó la herida con cuidado, el lino blanco contrastando con el pelaje gris. Descansa ahora. Mañana nos moveremos más adentro, lejos de los cazadores y del clan. Encontraremos un lugar seguro. El lobo se incorporó ligeramente, rozando su mejilla con el hocico, un gesto que la hizo sonreír por primera vez en días. Sus ojos parecían susurrar promesas, una conexión que la llenaba de una calidez inesperada. El mediodía trajo nubes grises, anunciando más lluvia, y el ara preparó un refugio con ramas y hojas. Compartieron las vallas que quedaban, el silencio roto solo por el rumor del arroyo. Pero en la distancia, un aullido solitario rompió la paz, no hostil, sino un eco que parecía llamarla. El lobo se tensó, olfateando el aire. El ara lo calmó con una caricia. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. No sabía que ese aullido venía de aliados leales al rey exiliado, alertados por su aroma. El bosque de los Cárpatos guardaba más que peligros, tejía alianzas en la sombra, y el ara, sin saberlo, se convertía en el hilo que podía restaurar un trono perdido. Por ahora, en la quietud del claro, su vínculo se profundizaba, un bálsamo contra el mundo hostil que los rodeaba. El sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los pinos, proyectando manchas de luz danzante sobre el claro donde el ara y el lobo se refugiaban. El aire estaba cargado de humedad tras la lluvia matutina, y el aroma de la tierra revuelta se mezclaba con el dulzor del bálsamo que ella había aplicado en la herida. El lobo yacía quieto, su respiración más regular, el pelaje gris plateado secándose lentamente bajo los rayos tibios. El ara se sentó a su lado, las rodillas recogidas contra el pecho, observando cómo el bosque despertaba. Un pájaro carpintero taladraba un tronco cercano, y el arroyo murmuraba como un viejo amigo contándole secretos. «No sé cuánto tiempo podremos quedarnos aquí», murmuró ella, extendiendo la mano para rozar su hocico. El animal levantó la cabeza, sus ojos amarillos fijos en los de ella, con una intensidad que la hacía sentir expuesta, como si pudiera leer los miedos que bullían en su interior. El escape de la aldea esa mañana había sido demasiado estrecho. Las voces de Draven y sus hombres aún resonaban en su mente, un recordatorio de que el clan no perdonaba traiciones. Ion había arriesgado mucho por ella, y ahora el peso de esa deuda la oprimía. Si nos encuentran, no solo me arrastrarán de vuelta, te cazarán como a una bestia cualquiera, aunque seas diferente. El lobo gimió bajito, un sonido que vibró en el pecho de el ara como un eco de su propia inquietud. Se incorporó con esfuerzo, cojeando un poco al ponerse en pie, y rozó su pierna con el hombro, urgiéndola a moverse. Ella recogió el paquete de Ion, lo poco que quedaba de ungüentos y vendajes, y lo ató a su cintura. «Está bien, vamos. Conozco un sendero que sube a las colinas altas, lejos de Eldoria. Allí hay cuevas más profundas, donde los cazadores no llegan». Juntos se adentraron en el bosque, el lobo avanzando con una determinación que sorprendía a el ara. Su paso era más firme que antes, la herida vendada resistiendo el movimiento, y de vez en cuando se detenía para olfatear el aire, guiándola como si conociera el terreno mejor que ella. El sendero ascendía empinado, con raíces que se enredaban como trampas y piedras sueltas que resbalaban bajo las botas. El sudor perlaba la frente de el ara, y el chal que cubría su falda rasgada se pegaba a su piel. El bosque aquí era más salvaje, con árboles centenarios que se inclinaban como guardianes silenciosos, y el viento del norte traía un frío prematuro que anunciaba el invierno. Recordó las advertencias de su madre sobre estas colinas. Allí viven los exiliados, los que el clan olvida, pero también los lobos verdaderos, los que no siguen reglas. El animal a su lado parecía encajar en esa descripción, su presencia un bálsamo contra la soledad que la había perseguido desde la expulsión. Al atardecer, llegaron a una meseta rocosa, donde el bosque se abría a un valle salpicado de brezos púrpuras.
El ara se dejó caer sobre una roca plana, exhausta, y sacó las últimas bayas del paquete. «Come, necesitas fuerzas». El lobo devoró las frutas de su mano, su lengua áspera dejando un rastro cálido en su palma. Por un momento, el mundo se redujo a ese gesto simple, ella, la omega rechazada, compartiendo con una criatura que la había elegido como aliada. Lágrimas inesperadas rodaron por sus mejillas. En el clan me decían que mi bondad era una maldición, que atraería la muerte. Pero contigo siento esperanza, como si el bosque nos hubiera unido por una razón. El lobo se acercó más, apoyando la cabeza en su regazo, y un temblor recorrió su cuerpo. El ara frunció el ceño, notando cómo su pelaje se erizaba de forma extraña, como si una fiebre interna lo agitara. «Estás caliente. La herida debe de estar infectándose». Pero al tocarlo, sintió algo más, un movimiento bajo la piel, no de dolor, sino de cambio. El animal se apartó bruscamente, cojeando hacia un arbusto denso, y desapareció entre las sombras. El ara se levantó, el corazón acelerado. «¿Dónde vas? Espera». Siguió su rastro, el pánico creciendo con cada paso. El sol se hundía, tiñendo el cielo de rojo sangre, y el viento aullaba como un lamento. Minutos después, un gemido humano la detuvo en seco. No era un animal, era una voz ronca, masculina, llena de agonía. El ara se acercó con cautela, apartando las ramas espinosas que arañaban sus brazos. Allí, en un claro oculto, yacía un hombre, alto, de complexión atlética, con cabello oscuro enmaraizado y una barba incipiente que acentuaba sus facciones angulosas. Estaba desnudo de la cintura para arriba, el torso marcado por cicatrices antiguas y una herida fresca en el flanco que coincidía exactamente con la del lobo. Sus ojos, ahora de un gris tormentoso, se clavaron en ella con reconocimiento. «¿Tú?», balbuceó el ara, retrocediendo un paso. El hombre, no, el rey lo supo en un instante por los rumores que circulaban en la aldea, se incorporó con esfuerzo, cubriéndose con una capa raída que había ocultado bajo el disfraz. «El ara», dijo con voz grave, teñida del acento profundo de las montañas, «me salvaste la vida, sin saber quién era». Ella negó con la cabeza, el mundo girando a su alrededor. «Eras el lobo». «¿Cómo? ¿Un disfraz? ¿Por qué?» Él asintió jadeante. «Soy Víctor, rey de los clanes unidos, traicionado por Draven y sus aliados, que codician mi trono. Usé un pellejo de lobo para huir, para esconderme en el bosque, pero tú me curaste, me diste pan cuando nadie más lo haría. Una omega, decían, pero tu corazón es el de una alfa verdadera». El ara se arrodilló a su lado, las manos temblando al examinar la herida, ahora humana pero igual de grave. «Draven, él me expulsó. Si te busca a ti, también me usará contra ti». Víctor tomó su mano, su toque firme pero gentil. «No lo hará, juntos podemos detenerlo. Pero primero, debo sanar. Y tú, has crecido más de lo que imaginas». El crepúsculo los envolvió, y el ara aplicó el último bálsamo, su mente un torbellino de revelaciones. El bosque, testigo silencioso, susurraba promesas de alianza, pero en la distancia, un aullido, no de bestia, sino de hombres, se acercaba a señal de que el clan había olfateado su rastro. La noche traería pruebas mayores, y el ara, por primera vez, se sentía lista para enfrentarlas, con un rey a su lado que veía en ella no debilidad, sino salvación. Mientras el fuego que improvisaron crepitaba, Víctor habló en voz baja de su exilio, emboscado en una reunión de clanes, herido por una flecha envenenada que Draven había ordenado. «Pensé que moriría solo, pero tú apareciste como un rayo de sol en la niebla». El ara escuchaba, el calor de las llamas reflejándose en sus ojos, sintiendo cómo su mundo se expandía. No era solo supervivencia, era un propósito, pero el aullido se repitió más cerca y Víctor se tensó. «Vienen por mí, descansa el ara. Mañana lucharemos por nuestro lugar». Ella asintió. El vínculo entre ellos ahora irrompible,
forjado en secretos y sangre. La luna se alzó, plateada sobre los Cárpatos, y en su luz, dos exiliados planeaban su contraataque contra el tirano que los había marcado. La luna colgaba alta sobre las colinas de los Cárpatos, un disco plateado que bañaba el valle en una luz fría y espectral. El fuego improvisado crepitaba entre las rocas, lanzando chispas que danzaban como estrellas caídas, mientras el aroma de leña quemada se mezclaba con el de la tierra húmeda. El ara se sentaba con las rodillas abrazadas, el chal raído envolviéndola como un escudo contra el viento que susurraba entre los brezos. Frente a ella, Víctor yacía recostado contra un tronco, la capa cubriendo su torso herido, pero sus ojos grises brillaban con una determinación que la anclaba a la realidad. La revelación de su identidad aún resonaba en su mente como un eco distante. No un lobo mítico, sino un hombre disfrazado con astucia, usando pieles y hierbas para ocultar su forma y escapar de los traidores. En las montañas de Rumania, tales engaños eran comunes entre los clanes, leyendas que se tejían con supervivencia cruda, no con magia. «Draven no se detendrá», murmuró Víctor, su voz ronca por el dolor y el agotamiento. Se incorporó ligeramente, haciendo una mueca cuando la herida tiró de su flanco. Ha unido a los lobos grises con bandidos de Brasov. Codicia el control de las rutas comerciales por el bosque, las pieles y las minas de sal. Me emboscaron para eso. No por honor. El ara asintió, removiendo las brasas con un palo. El calor del fuego le rozaba el rostro, pero el frío interior persistía, alimentado por los recuerdos de la aldea. Y yo soy solo una omega para él. Me usará como cebo, o peor, me culpará de tu muerte para justificar su tiranía. Sus palabras salían temblorosas, pero había acero en ellas, forjado en los días de huida y curación. Víctor extendió la mano, rozando la suya con dedos callosos, marcados por años de liderazgo. No eres solo una omega, Elara. Tu compasión me salvó cuando los alfas me daban por muerto. En el clan valoramos la fuerza bruta, pero tú has mostrado lo que realmente une a un pueblo, lealtad sin cadenas. Ella sintió un nudo en la garganta, las lágrimas amenazando con caer. Recordó el pan compartido, el calor del animal en la cueva, los aullidos que habían desafiado juntos. Mi madre me enseñó eso, cura el cuerpo y el espíritu sigue, decía, pero nunca pensé que curaría a un rey. Él sonrió débilmente, una curva en sus labios que suavizaba sus facciones endurecidas, y yo nunca pensé que una paria me daría esperanza. Descansa ahora. Al alba, iremos a las ruinas dacias en la cima. Allí, mis aliados leales me esperan, hombres del clan que rechazan a Draven, ocultos como ermitaños. La noche se extendió en un velo de silencio roto solo por el ulular de un búho y el crepitar del fuego. El ara se acurrucó cerca, el hombro de Víctor un pilar contra su espalda. El sueño la evadió, reemplazado por visiones de Eldoria. Las cabañas humeantes, las caras ceñudas de los alfas, el rugido de Draven en la ceremonia de exilio. Pero ahora con Víctor sentía un propósito que disipaba el miedo. El amanecer llegó con un cielo plomizo, la niebla enredándose en las colinas como humo de una forja. Apagaron el fuego y partieron, Víctor cojeando pero firme, apoyándose en un bastón improvisado de rama. El sendero ascendía rocoso, con guijarros que resbalaban bajo sus pies, y el viento traía el olor salino de las minas lejanas. Llegaron a las ruinas al mediodía, columnas derruidas de piedra antigua, cubiertas de musgo y enredaderas, reliquias de los dacios que habían resistido invasores siglos atrás. 3 figuras emergieron de las sombras, hombres curtidos, con capas de lana y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. «Mi rey», dijo el mayor, un guerrero de barba gris llamado Radu, arrodillándose. «Pensamos que estabas perdido. Los rumores de tu muerte corrían por Eldoria». Víctor les devolvió el saludo con un gesto, su voz ganando fuerza. «No muerto, solo herido. Y gracias a Elara, aquí estoy». Los hombres la miraron con sorpresa, pero Radu inclinó la cabeza. «La omega de los lobos grises, corren voces de tu exilio.
Si salvaste al rey, eres bienvenida. Se reunieron en un círculo alrededor de un altar de piedra, compartiendo pan duro y queso de cabra que los aliados habían traído. Víctor trazó un plan con un palo en la tierra: emboscar a Draven en el paso del arroyo, donde el clan pasaría esa noche rumbo a Brasov para un trueque ilícito. Atacaremos al atardecer. Elara, tú conocerás sus costumbres mejor que nadie. Distrae a los vigías con tu presencia. Ellos dudarán al verte como aliada mía. Ella tragó saliva, el peso de la responsabilidad oprimiéndole el pecho. No soy guerrera, Víctor, pero por ti, por lo que hemos compartido, lo haré. Sus ojos se encontraron y en ese instante el vínculo se selló, no como rey y súbdita, sino como iguales forjados en la adversidad. El sol descendió, tiñendo las ruinas de oro y rojo, y el grupo se movió sigiloso hacia el paso. El bosque susurraba advertencias, hojas crujiendo bajo botas amortiguadas. Elara se adelantó sola, el corazón latiéndole como un tambor dacio. Al borde del arroyo divisó la procesión. Draven al frente, montado en un caballo robusto, flanqueado por 10 hombres armados con hachas y arcos. El agua corría cristalina, reflejando el cielo crepuscular. ¡Draven!, gritó ella, saliendo al claro con las manos en alto. El alfa frenó en seco, su rostro contorsionándose en furia. ¿Elara? ¿La paria? ¿Qué truco es este? Te declaramos exiliada. Regresa y morirás. Ella mantuvo la voz firme, aunque el miedo le helaba las venas. No vengo a suplicar, vengo a advertirte. Víctor vive. Te traicionó tu propia codicia, no él. Un murmullo recorrió el grupo y Draven desmontó, avanzando con pasos pesados, su capa ondeando como alas de cuervo. Mentiras. El rey cayó en la emboscada. Si lo proteges, te destriparé aquí mismo. Elara retrocedió, pero en ese momento los aliados surgieron de los matorrales. Radu y los otros, gritando desafíos, arcos tensados. Víctor emergió último, espada en mano, la herida vendada pero su postura imponente. No, Draven, yo soy el rey y tú el traidor. El caos estalló como una tormenta. Hombres chocaron en el arroyo, el agua salpicando en surtidores rojos de sangre. Draven cargó contra Víctor, hacha alzada, pero el rey lo esquivó con agilidad nacida de la necesidad, contraatacando con un tajo que abrió el brazo del alfa. Elara, no inactiva, recogió una piedra y la lanzó contra un vigía que apuntaba a Radu, derribándolo al agua. «¡Por el clan verdadero!», gritó, su voz cortando el fragor. El combate fue brutal pero breve. Los leales de Víctor superaban en astucia a los mercenarios de Draven, que huían o caían heridos. El alfa, acorralado contra una roca, jadeaba, sangre manando de su costado. «Esto no termina aquí», rugió, pero Víctor lo desarmó de un golpe. «Sí termina. Exilio para ti y los tuyos, o muerte si prefieres». Draven, derrotado, se rindió con un gruñido, atado por Radu. La noche cayó sobre el paso, el arroyo ahora teñido de rojo, pero la victoria era palpable. Elara se acercó a Víctor, exhausta, un corte superficial en el brazo sangrando. Él la abrazó, su calor disipando el frío. «Lo logramos, gracias a ti». Ella sonrió, lágrimas de alivio rodando. No sola, juntos. Los aliados vitorearon, y en la aldea, al alba, el Doria despertaría a un nuevo orden. Víctor restaurado, Elara elevada no por nacimiento, sino por mérito, curandera y consejera del rey. Los Cárpatos susurraron su aprobación, el viento llevando ecos de paz. Elara, por fin, había encontrado su lugar, no en jerarquías crueles, sino en un corazón que latía al unísono con el suyo. El bosque, testigo eterno, guardaba su historia como un secreto bien ganado.